Bueno, comenzamos. Hola a todas y a todos. Estamos reunidos en esta tarde con motivo de una videoconferencia grupal que tenemos con nuestras compañeras y compañeros de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú. Y bueno, en lo personal es un placer y un gusto estar con ustedes. Espero que aprendamos mucho de nuestras culturas, ¿verdad? Y de todas esas cosas que no son en común, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Y con base a las conferencias anteriores que hemos tenido, tanto la de ustedes, que fue del autor de la obra de El zorro de arriba y el zorro de abajo, de José María Arguedas, y el autor la videoconferencia que nosotros grabamos con Jimmy, de humanismo e identidad en el pensamiento latinoamericano, del autor Gustavo Zelaya. Bueno, conforme a esos temas girará esta videoconferencia y bueno, analizaremos las relaciones que hay, ¿verdad?, entre las dos obras, los dos autores, ¿verdad?, ya que hay como décadas de diferencia, pero podemos observar que las cosas siguen igual. Incluso cuando hablábamos nosotros del pensamiento de los próceres, de la exclusión que había, de la diversidad cultural, todo eso se sigue viendo, pues todos esos temas siguen con vigencia en nuestras realidades. Y bueno, pues les doy la bienvenida nuevamente y los dejaré con mi compañera Lucy. Les cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una videoconferencia vamos a hablar acerca de tanto el video de parte de los compañeros de Honduras y como nosotros los peruanos. Va a ser una videograbación muy interesante ya que compartiremos muchas ideas, opiniones acerca de los videos. Además de que hay ciertos aspectos que se comparten y pues al desarrollo de este video se hablará. Bien, a continuación vamos a hacer la ronda de preguntas, unos comentarios acerca de lo que fue el video de los compañeros de Honduras. Yo voy a comenzar. Su video fue muy interesante ya que habla de humanismo, identidad y todo lo demás. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la identidad nacional en Honduras? ¿O cuál sería el objetivo para no perder la identidad, ¿no?, en ese aspecto? Yardet, placer. Compañeros. Tu micrófono, Yardet, está apagado. Perdón. Decía su pregunta, ¿cuál es el objetivo de que deba de existir una identidad hondureña, ¿verdad? Y bueno, Algo. en nuestra conferencia, ¿sí? Y latinoamericana como tal, ¿verdad? Bueno, en lo personal, creo que es importante, ya que si ustedes analizan el mundo en que vivimos, ¿verdad?, que es capitalista, en el cual las naciones desarrolladas como Francia, Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, cada una de ellas tienen una identidad en sus pueblos y, y, en, y que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos. De esta manera, esos gobernantes hacen por medio de esa identidad que ellos tienen, de esos proyectos que se han creado, eh, han tenido políticas en defensa de sus pueblos. Entonces, eso es lo que se necesita aquí en Latinoamérica, que hayan proyectos de identidad, no solamente nacionales, sino latinoamericanos como tal, ya que hay potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, que quieren intervenir en los asuntos internos, políticos y económicos, y lo están haciendo, pues. Entonces, la importancia radica en ello, que cuando vengan esas potencias a intervenir aquí, hayan líderes políticos, de las sociedades civiles, ¿verdad?, que intervengan, que se les opongan, porque saben quiénes son, saben cuáles son nuestros proyectos culturales, económicos, políticos, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, hace poco hubo un congreso en nuestra universidad en el cual estuvo Enrique Dussel y él comentaba de que el problema de Latinoamérica no son los corruptos, son los corruptores. ¿Y quiénes son los corruptores? Los estadounidenses, las transnacionales, esos grupos que vienen de Europa también, esas mineras, que corrompen a nuestros líderes políticos, ¿verdad? Y ahí está nuestro origen de todas las calamidades, ¿verdad? Sociales, económicas, todas esas desigualdades que ocurren. Entonces, la identidad nacional son esas ideas, esa tradición, esa costumbre, ese orgullo de pertenencia, que mediante el cual todos esos líderes que abogan por sus pueblos defienden sus derechos. Entonces, en este sentido, es ahí la importancia de una identidad. Gracias. Me gustó lo que dijiste, ¿no? Sobre los corruptos y son los corruptores, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Porque acá en Perú también es un nivel muy elevado de corrupción, tanto político, hasta lo más pequeño, empresa pueden robar, ¿no? Entonces creo que esa idea deberíamos cambiar y también valorar lo que es nuestro, ¿no? O sea, nuestro propio de nuestro país, nuestra identidad que nos identifica como peruanos y también como hondureños. Eh, y bueno, doy pase a mi siguiente compañera, Neida, en la cual dará unas preguntas y unos comentarios. Bueno, ante todo, buenas tardes. Lo que me llama más del video que presentaron fue cómo explicaron lo que es a los próceres Morazán, Bolívar, Martí. Y de acuerdo a eso va mi pregunta, ¿no? Es, ¿cuál es la noción de identidad desde la percepción de los próceres? Y cómo a partir de esto se intenta plantear la relación de Estado con la identidad nacional. ¿Cuál es la noción de identidad a partir de los próceres? Y lo siguiente de la pregunta. ¿Cómo a partir de estos se intenta plantear la relación del Estado con la identidad nacional? Estos se intenta plantear la relación del Estado con la entidad nacional. Bueno, como pudieron leer, ¿verdad? En el artículo de Gustavo Zelaya, él toca el tema de que los próceres estaban muy avanzados, dice él, en su pensamiento, ya que ellos consideraban que la diversidad cultural, la diversidad étnica que había en Latinoamérica era, bueno, el medio, el sustento, el sustrato, el fundamento para una identidad latinoamericana, ya que esta diversidad nos caracteriza a todos como pueblos, ¿verdad? Entonces, luego dice su pregunta, a partir de estos elementos, ¿verdad? ¿Cómo se construyeron las identidades? Bueno, hay algo muy interesante que también menciona el autor, que es acerca de Sarmiento y Alberdi. Decía ellos que en América todo lo que no es europeo es bárbaro. Es decir, había un pensamiento en él muy eurocentrista que negaba las diversidades étnicas, todo ese espíritu latinoamericano que nos caracteriza, toda esa estética de los pueblos, ¿verdad? Negaba todo eso y él quería que nosotros fuéramos como Estados Unidos, como los europeos, porque ellos son la verdadera raza, ¿va? La raza pura, la raza inteligente que ha sabido desarrollarse. En ese sentido, fue el que predominó en los positivistas, ya que cuando se van creando los primeros estados-naciones, tienen ese mismo pensamiento. Todos quieren ser como Europa, todos quieren ser como Estados Unidos, y ahí comienza una negación del espíritu, de la identidad de los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Y bueno, en este sentido creo que ahí está el fracaso por el cual nosotros, como latinoamericanos, no nos hemos podido unir, no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos, porque al negarse la diversidad, que es lo que nos caracteriza, se niega cualquier posibilidad de una identidad, ¿verdad? Y de una construcción, no de Estado-nación, sino de una construcción de un pensamiento latinoamericano que nos englobe a todos los pueblos.
Bueno, muchas gracias. Bien, me parece, compañero Norberto, que has usado la mano. Sí, buenas tardes a todos. Solo quería que el compañero Santos aclarara, como dijo, hay razas superiores y quisiera que nos aclarara un poco más de su perspectiva cuál es Sí, sí, la raza exacto. superior, ¿no? Desde su punto de vista. ¿Cuál es la raza superior? Bueno, en mi punto de vista no hay razas superiores, en lo personal. No hay razas superiores. Pues, Alberti y Sarmiento estaban más que Bueno, es lo perdidos. que acabas de señalar anteriormente, ¿no? Sí, exactamente. Pero ellos afirmaban que había una raza superior. O sea, los indígenas eran una raza inferior y, y los europeos, los estadounidenses, una raza superior, ¿verdad? Eh, pero no lo hay. Todos somos seres humanos, somos Homo sapiens. Somos Homo sapiens. No, prácticamente todas nuestras acciones están determinadas por la avaricia, por la amistad, por el amor, y eso nos caracteriza a los seres humanos en general. No hay razas, no hay razas. Eso es una división, ¿verdad? Que hicieron. Un poco racista, creo yo, ¿verdad? Los etnólogos, creo que es los etnógrafos que se dedican a estudiar a las razas, ¿verdad? Pero bueno, la historia ha sido así. Han surgido esos pensamientos un poco retrógradas, con mucha ignorancia, de intelectuales, ¿verdad? Que cuando en vez de ser ellos los que construyeran un nuevo pensamiento latinoamericano, prácticamente lo que contribuyeron fue a establecer status quo que que son los que nos están gobernando actualmente, esos gobiernos, esos grupos de poder políticos y económicos que, que solo velan por sus propios intereses personales y no se preocupan por por las desigualdades que hay, ¿verdad?, en nuestras sociedades. Bueno, eso es Norberto, espero haberle aclarado, ¿verdad? Bien, me pareció, Jimmy, que alzaste la mano. Sí, solo una pequeña intervención era que creo que la inquietud de Norberto, perdón, iba dirigida al que, bueno, Santos mencionó algo de la raza superior, pero creo que se malinterpretó lo que él dijo, porque lo que decía Santos era respecto a que hay una corriente de pensamiento eurocentrista que plantea lo siguiente, ¿verdad? Que todo lo que no es europeo es bárbaro. Y esa idea viene desde los romanos, recordemos, ¿verdad? Los pueblos que no hablaban el latín, que balbuceaban, pues eran bárbaros. Y ahí se ha mantenido esa idea de que otros pueblos distintos a las potencias europeas de aquella época. Eso lo dijo Sarmienti. Sí, exactamente. No lo dije yo, no lo dije yo, solo lo cité. Sí, exactamente. Pues entonces, solo aclarar de que de repente no es que Santos estaba diciendo de que había una raza superior. Pero creo que quedó claro esto, ¿no? Eso sí. Listo. Continuamos. Sí, prosiguiendo, vamos a dar el paso a Sadid, compañera Sadid. Sí, gracias, Lucy. Bueno, he estado escuchando las intervenciones de mis compañeros, de igual manera las respuestas que nos han dado los compañeros de Honduras. Y hay puntos que mencionan sobre diversidad étnica, las razas y todo, ¿no? E incluso me llamó la atención en su exposición que dicen que es complicado construir una identidad debido a que no se sabe sobre qué se va a forjar. Y bueno, teniendo en cuenta lo que ha mencionado sobre diversidad étnica, razas, ¿de qué manera se puede reforzar o crear esa identidad sabiendo el contexto capitalista en el que vivimos, todos los países? Y sea esta identidad creada o reforzada, debería de contener obviamente los elementos concretos y abstractos, así como menciona Celaya. Y eso, ¿no? Para que no se aparte o discrimine de cierta manera a los grupos étnicos olvidados. Muy bien. Sí, Me Jimmy, sí parece, creo. sí,
me parece una pregunta muy importante la que hace, ¿vale? Porque si tú te fijas, Sadik y demás compañeros, eh, siempre el discurso te pone como en dos opciones, ¿verdad? O rechazas lo moderno y te quedas con lo tradicional, con lo autóctono, o viceversa. Y, y ese es un pensamiento bastante complejo porque no te permite ver toda la riqueza, todos los aportes de ambos lados. Porque, por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo. Y ya te voy a responder ante la pregunta de manera completa. Yo he tenido la oportunidad de hacer trabajos de campo en comunidades indígenas aquí en Honduras. Para mencionarte, los tolupanes, que son un grupo autóctono prehispánico, o sea, habitaban Honduras antes de la llegada, por ejemplo, de Cristóbal Colón aquí a Honduras. Cuando uno llega ahí y uno llega a ese lugar, pues obviamente te ven extraño, para ellos eres ladino, así nos dicen a la forma de mestizaje, ¿verdad?, que tenemos aquí nosotros en Honduras. Entonces uno llega allí y se da cuenta de que ellos están participando voluntariamente de elementos modernos que vienen desde afuera de manera voluntaria y les gusta y lo disfrutan. Estamos ahorita en el 2021. Yo mi primer licenciatura la saqué en el 2013. En el 2012 yo fui a esa montaña de la Flor que queda en el norte de aquí de Francisco Morazán, es el departamento donde está la capital, Tegucigalpa, aquí en Honduras. Está apartada, son comunidades indígenas, pero ellos voluntariamente disfrutan de ciertos elementos de la posmodernidad, ¿no? Hablamos de teléfonos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo yo tuve la oportunidad de estar allí y ver algunos cultos o tradiciones de ellos en las que hablaban en tol, que yo medio entendí algunas cosas porque me tradujo Ricardo Rodríguez, el hijo de Cipriano, Ricardo Martínez, perdón, el hijo de Cipriano Martínez, el cacique de la tribu. Entonces, dialogando yo con ellos, preguntándoles, indagando sobre cómo es su percepción acerca del modernismo, pues ellos mismos me respondían de que hay ciertas cosas para ellos que son buenas y que es, si las miras desde el punto de vista, no así con prejuicios ni sesgos, pues hay ciertos elementos de la posmodernidad que es difícil de detener para un pueblo por muy alejado que esté. Entonces, ¿qué quiero plantear con todo esto? Que el hecho de querer cuidar y guardar, salvaguardar la identidad nacional de un pueblo no significa que vas a renunciar a los beneficios que te pueda traer, por así decirlo, la modernidad. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que la modernidad ha querido desaparecer completamente elementos culturales de nuestros grupos étnicos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esa es la cuestión, que al momento de construir una identidad nacional, ¿cómo la vamos a construir? Pues ahí viene algo bien interesante que se plantea hoy en día en discurso. En los pueblos democráticos, ¿verdad? En Latinoamérica hacemos abuso de esa palabra democracia y es la palabra diálogo. Diálogo. Y que los grupos étnicos sí practican, porque normalmente ellos acostumbran a tener diálogos entre ellos, principalmente con el cacique o el anciano, para obviamente examinar cómo está su cultura, ver qué peligros, ¿verdad?, están atentando contra su desaparición. Entonces, ¿tú te imaginas entonces que un presidente X venga y llame a representantes de cada, por así decirlo, de cada rubro, representantes de civiles, religiosos, etcétera, etcétera? Porque la cuestión es que en una sociedad hay elementos heterogéneos. Porque si vamos a construir una identidad nacional, vamos a tomar, por ejemplo,
solo los elementos de nuestros grupos autóctonos y vamos a rechazar los de otros, porque estoy seguro que en Perú, aquí en Honduras, todos tenemos pensamientos distintos. Entonces sería una cuestión de diálogo, de ponerse de acuerdo, pero dentro de ese diálogo creo que sería, no se debería aceptar el hecho de que se quiera relegar a nuestros grupos étnicos, a nuestros grupos autóctonos sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan, creo yo, el elemento, de los elementos principales por ser ellos los primeros pobladores, por ejemplo, de Honduras, de algunos grupos allí andinos, en toda la zona andina, ¿verdad? Ahí de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sería una cuestión de diálogo, pero ahora la pregunta es, y esto lo mencionábamos con el grupo anterior, ¿están dispuestos los políticos a hacer eso? No. ¿Cómo lo haríamos? Es una cuestión bien compleja, pero lo que sí, pues, vemos hoy en día, lastimosamente, que lo que predomina es, pues, lo que predomina es una cuestión en la que tanto la idea de humanismo, la idea que se tiene del ser humano en Estados Unidos y Europa es la que se ha impuesto acá. Entonces, ¿cómo construirla? Pues obviamente es un proceso complicado, pero lo primero que debe haber es interés de parte de los gobernantes, pero no lo hay, porque para ellos esto no es valioso. Los elementos culturales no son valiosos. Es valioso para ellos, lo que mencionaba Yardel, lo que se puede hacer con industria, lo que pueda generar dinero. Es importante para ellos este modelo neoliberalista en el que vivimos, pero no es importante para ellos el acervo cultural de los pueblos. Es un tema muy complejo que sería interesante abordarlo con más tiempo en esta ocasión. Bien, muchas gracias, Jimmy. Sí, los altos rangos, ya sea políticos, ven su beneficio propio y no ven el valor que tiene cada persona, cada provincia acá en Perú, sobre ya sea su cultura, sus tradiciones, hasta el idioma mismo que se habla, ¿no? Ahora ya tenemos que aprender el idioma inglés, pero sería bueno en nuestro país aprender también lo que es el idioma quechua, ¿no? Sí, compañera Sadik. Sí, claro. Mi pregunta era más si crear o reforzar. Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, político, social y todo, entonces una respuesta propia sería, en vez de crear, reforzar esa identidad, valorando y quizá agregando ciertos elementos para que esta identidad sea mejor, ¿no? Y no de cierta manera aparte a los grupos étnicos, así como se dice. Hay otra cosa que me llamó la atención, que fue que mencionaron todo está en cambio. De cierta manera, entonces también la identidad está en cambio. Nunca esa identidad va a ser algo estable, va a ser fija. Así que sería complicado incluso el hecho de crear, ¿no? Por eso mi respuesta va más como para es reforzar esa identidad. Sí, es que es difícil, ¿sabes? Crear, imagínate, porque hay que entender hay que entender, por ejemplo, los ciudadanos, los individuos en cada época. Imagínate que hoy en día queramos nosotros, como tú decías, porque se habla mucho, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas muy valiosas que me parecen interesantes de Enrique Dussel, el principal propagador de, por así decirlo, una filosofía de la liberación. Y estoy muy de acuerdo yo, por ejemplo, con el hecho de que la idea de humanismo que tenemos hoy en día, la idea del antropo, o sea, ese individuo de hoy en día contemporáneo que tenemos, cómo vive, cómo piensa, pues es por influencia del pensamiento que ha venido de afuera. Pero a la hora de querer construir nosotros, ¿a partir de qué lo vamos a construir? Lo que tú dices es difícil porque hoy en día, pues, hay muchas ideas, o sea, es heterogénea la idea que tiene el individuo de una sociedad. Porque quieras o no, y los invito, por ejemplo, a leer a este filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Hay una obra interesante que tiene él que se llama La sociedad del cansancio, prácticamente donde él plantea, por ejemplo, que en épocas anteriores a la tesis de Marx, por ejemplo, de Karl Marx, pues obviamente éramos esclavos de un sistema que se nos imponía y pues obviamente estábamos enajenados y no podíamos hacer nada. Pero hoy en día, dice él, el individuo de esta posmodernidad se autoexplota a sí mismo.
voluntariamente. Si tú le preguntas a muchas personas, voluntariamente aceptan muchas cosas que vienen de afuera. Ahora, la cuestión sería con los grupos étnicos, si tú vas ahí, yo he tenido la experiencia de cerca y ellos están de acuerdo en muchas cosas que ofrece la modernidad, por ejemplo, la idea de mejores, de llevarles a ellos, por ejemplo, cosas muy sencillas, agua potable, carreteras, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es difícil de todo esto sería y compleja es que al momento de construir la identidad nacional no se les toma en cuenta a ellos, ¿no? O sea, y entonces aquí hay un elemento muy importante y lo voy a decir como profesor de ciencias sociales, es el elemento de la educación. Imagínate que a la hora que tú vayas a la escuela, por ejemplo, te pregunto así, Sally, me respondes así, sí o no. En tu universidad llevas clases de tus grupos autóctonos, ¿sí o no? No. No, pero si llevas inglés o puede ser que lleves mandarín, etc. O sea, de las sociedades dominantes. Entonces, desde la educación sería interesante eso, que se pueda desde de la estructura social, que es importante la educación, que se puedan incluir elementos de otras culturas, que aprendamos TOL, en Honduras el TOL es Tolupan, que aprendamos un poco de algunas lenguas de los mayas, por ejemplo, ¿no? Que aprendamos de sus grupos étnicos y así sucesivamente. Entonces, no, o sea, incluso se exige que aprendas inglés, por ejemplo. Entonces, es ahí el problema. Cuando solo queremos imponer lo que le conviene a un grupo social, a unas potencias sociales, obviamente con fines muy económicos. Entonces, definir qué es una identidad y cómo se va a construir es complejo, y con esto termino. Y por otro lado tenemos, aparte de los grupos étnicos, por ejemplo, hoy en día hay muchos movimientos y que yo respeto mucho, ¿no? Movimientos ambientalistas, indigenistas, LGTB, etcétera, etcétera. Y hay que respetar el pensamiento de ellos, pero la cuestión es, nos quedamos solamente con el pensamiento de ellos y rechazamos a los demás individuos de una sociedad que piensan distinto a ellos. Entonces es una cosa bien compleja esto de construir una identidad nacional. Pero más bien yo que al final la cuestión de identidad es una cuestión muy propia, es una cuestión del ente, del ser mío, con qué me identifico yo, y eso es algo muy complejo a nivel ya muy personal. Sí, muy buena, interesante tu pregunta, Sadie. Y es cierto, pues porque nos imponen aprender el idioma inglés cuando debemos valorar lo nuestro, como lo acabo de decir, ¿no? Seguimos, seguimos con Paula. Ah, bueno, perdón. Sadie, ¿tienes un comentario más? Es que de cierta manera igual terminarían imponiendo algo, sea el inglés, el portugués, el quechua, el aymara, el español, lo que sea, de alguna manera u otra, siempre algo se va a tener que imponer sobre otra cosa. En este caso, como dijo Jimmy, es algo más personal, lo que uno decide creer y hacer, ¿no? Sí, yo puedo, por ejemplo, tomar una clase de inglés. ¿Por qué? Porque el inglés está, no sé, es algo más global, te genera posibilidades de trabajo y todo eso. Ahora yo aprendo quechua. ¿En qué lugar conseguiría trabajo apartándome de lo social? Hay muchas cosas en eso también. Es un interés personal, pero lo que es de imponer, pues de alguna manera algo siempre se va a imponer a otra cosa, ¿no? Sí, como les digo, de cierta manera nos van a imponer a seguir su organización de ellos, de los grandes poderes, ¿no? Seguimos con Paula. Sí, bueno, ¿qué tal compañeros? Yo tengo una pregunta a partir del video de pensamiento crítico hondureño y bueno, lo que dice este personaje, José Martí, ¿no? Habla de su gobierno a base de la razón y la razón a base de todos. Eh, bueno, él dice que en ese tiempo no hubo un cambio de pensamiento de forma y espíritu, ¿no? Yo quiero saber por qué no hubo ese cambio en aquel tiempo, en aquel gobierno, y quiero saber también si en su país, Honduras, se refleja ese cambio, ¿no? Ahora en la actualidad.
bueno, voy a contestarle yo, compañera, acerca del cambio, ¿verdad? De que solo fue de forma, pero no fue de espíritu. Hubo una etapa en la que cuando los estados nacionales comienzan a surgir, vienen de una dominación española, ¿verdad? Durante siglos, pues, se independizan los países, se cambian las formas. Recordemos que los países latinoamericanos no podían comerciar libremente, había muchas limitaciones en todos los sentidos, todo estaba gobernado desde la metrópoli, ¿verdad? Entonces, eso cambia una vez que se comienzan a establecer los estados-naciones, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Como mencionaba anteriormente, Sarmiento y Alberdi aún siguen con esos pensamientos coloniales que degradan a las demás culturas que habían en Latinoamérica. Ese es el espíritu que sigue perdurando aún hoy en día. Aún hoy en día. Lo comentaba una compañera en el video que Alan García, en el Perú, dijo que los indígenas eran hombres y mujeres de segunda clase. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo que sigue perviviendo. Sí, ese mismo espíritu sigue. Y lo que tenía que cambiar, dice Martí, es un espíritu de que todos somos iguales, de que todos tenemos voz, de que todos podemos construir una nación, una identidad. Bueno, espero haberle contestado, compañera. Sí, bastante interesante porque en Perú sí, sigue habiendo ese tipo de pensamientos, ¿no? No hay un cambio en realidad. Algunas personas siguen teniendo ese espíritu. Igual, imagínate, Alan García ha sido un presidente que ha hecho 2 gobiernos en este país, ¿no? Imagínate cómo está nuestra sociedad, ¿no? Bueno, eso es todo. Bien, seguimos con la pregunta de Norberto. Sí, Lucy, bueno, primeramente extraeré algunos puntos importantes de la videoconferencia hondureña, luego proseguiré con la mención de los interrogantes. Acerca del video y el tema que expusieron los dos compañeros hondureños acerca del humanismo y la identidad latinoamericana del autor hondureño Gustavo Zelaya Herrera. Bueno, a través de ello nos brinda una idea muy importante, ¿no? Para entender las culturas de nuestro país como también de Honduras, ¿no? Para lo cual voy a mencionar la idea que nos menciona el prócer latinoamericano Simón Bolívar, ¿no? Quien dice lo siguiente: tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, es un compuesto de África y de América. Bueno, con este fragmento yo lo relaciono con las culturas que existe en nuestro Perú, por ejemplo, la cultura inca. También hay lenguas originarias como el quechua, el ahuajún, el aymara, ¿no? Eh, lo relaciono con las culturas existentes de nuestro país, donde hay muchas pues, diversidades étnicas y lenguas originarias también, ¿no? Ahora voy a pasar con la interrogante, ¿no? Acerca de su video, ¿no? Me nace en preguntarlos lo siguiente. ¿Qué aspecto negativo existente en su país pudieron encontrar en nuestro Perú a través de la novela del zorro de arriba y el zorro de abajo de Arguedas? Muchas gracias, Norberto. Bueno, yo cuando leí la novela, yo me sentí muy identificado. No está hablando de Perú, está hablando de Honduras, dije, porque realmente expone una realidad no solo peruana, sino que nos envuelve a todos los latinoamericanos. Hay algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que en este puerto de Chimbote, una vez que comienza el proceso de modernización, surge la migración de mayormente personas de la sierra y de la selva, de origen indígena,
y una vez que llegan al puerto, pierden su cultura, son explotados. Bueno, estos mismos elementos se presentaron aquí en Honduras. Aquí en Honduras se establecieron unas transnacionales bananeras estadounidenses, y en la costa norte del país, pues cuando se establecen las condiciones en las que todas estas personas que migraban a la costa norte con el sueño de una vida mejor, pues eran muy precarias. Entonces, se ven los mismos, es lo que dice el autor José María Arguedas en la novela del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo. Todos esos elementos de migración, desigualdad, racismo, explotación laboral, también son cosas que hemos vivido aquí en Honduras, ¿verdad? Desgraciadamente. Bueno, compañeros, espero haber respondido a su pregunta. Sí, al parecer sí. Sí, y tienes razón. Acá también en la actualidad sigue siendo lo mismo. Los de la provincia vienen a la capital en busca de, pues, de mejores oportunidades, pero se chocan con una realidad distinta, ¿no? Una realidad tanto discriminadora hacia ellos y pues también como una ciudad muy difícil, pues porque encontrar trabajo acá en esta época, tanto en la pandemia, ha sido demasiado complicado. Pasamos con la compañera Daisy. Sí, hola chicos. Una pregunta para Jimmy y para Santos. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿no? ¿Pueden resaltar o rescatar de su identidad como país que se vuelva una luz o una esperanza para construir una identidad para Honduras? O sea, después de todo lo que de lo que ya se sabe, ¿no? ¿Hay una esperanza, algo de la cultura de ustedes propio que se pueda resaltar? ¿Me escucharon? Hay una esperanza. Pues mira, a nivel individual yo la tengo. A nivel individual yo la tengo. Como estudiante de filosofía la tengo, como profesor de ciencias sociales la tengo. Tengo esa esperanza de que los jóvenes despierten, que lean más. Mira, una cuestión es el discurso, y esto lo mencionaba la vez pasada. Hablar de queremos identidad, queremos que los europeos nos siguen influenciando, los gringos, etc. Pero al mismo tiempo, esa gente que da esos discursos la ves, por ejemplo, yo como profesor lo veo, no quieren leer, no son puntuales, si, por ejemplo, no conocen nada de nuestros grupos étnicos, no conocen nada de la literatura hondureña, etc. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo la esperanza de que se puede hacer. Y en base a esa esperanza, yo con mis acciones, o sea, en la praxis, yo soy puntual en mi trabajo, no fallo en mi trabajo, trato de leer literatura hondureña. Entonces, ya a nivel colectivo, yo veo que no, que más bien comparto aquí con Sadi que nuestra cultura hondureña en cuanto a la identidad, para sentirme identificado con, yo necesito conocer a la gente de la sociedad hondureña no conoce. Te lo digo, incluso hay maestros, compañeros míos, no conocen nuestra cultura, no conocen autores hondureños, no conocen la historia de nuestros grupos étnicos, incluso gente que enseña sobre esto no las conoce, es nada más discurso. O sea, a nivel colectivo, yo veo que más bien vamos al abismo en cuanto a identidad. Y cuanto más veo que la influencia de afuera, con la expansión de las redes sociales, la gente está conociendo más, entramos a un proceso de aculturización, donde ya no solamente la cultura gringa, ni la cultura europea, ya otras culturas asiáticas, incluso países comunistas, donde impera el comunismo, lo contrario al discurso del etnocentrismo, o eurocentrismo, perdón, se está metiendo acá y voluntariamente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pues lo están aceptando, adultos, jóvenes. Entonces, a nivel individual yo sí la tengo. A nivel colectivo yo veo que va al caos, porque no hay un interés, ni hay un proyecto de nación, ni gubernamental, ni educativo, que apunte a querer fortalecer nuestra identidad nacional.
Santos, ¿tú tienes alguna respuesta respecto a lo que pregunté? Perdón, se me fue el internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, bueno, ¿tienes algo que resaltar o rescatar de la identidad de tu país que se vuelva una luz de esperanza para construir un nuevo Honduras? Bueno, hay mucho, le diré, hay mucho. El problema es que es invisible. El gobierno lo ha invisibilizado, por así decirlo. Ahorita estoy haciendo un trabajo sobre la alfarería lenca y, y, y consiste en darle el valor no como una mera artesanía, sino como un objeto artístico. En ella podemos observar que está el espíritu de esa cultura, está en todo lo que hace. O sea que el objeto no solamente es un recipiente, ¿verdad? Que tiene un valor utilitario para la cocina, sino que en su superficie esconde el espíritu de la comunidad. Se sabe quién lo creó, porque ellos tienen el ojo, la capacidad de distinguir quién fue la autora o el autor de esa pieza. Ahí podemos ver que hay una forma. Ok, bueno. Es tópico, ¿verdad? Creo que sí. Creo que me queda claro, Santos, algo que has dicho bien, algo bien interesante, ¿no? Que el Estado invisibiliza las ganas de, o las posibles identidades que puedan resaltar de la población o sociedad. Eso creo que también es aquí en Perú. Eso sería todo, Lucy. Sí, compañera, muchas gracias. Terminamos con la ronda de preguntas de parte de los peruanos y bueno, vamos a finalizar con el comentario de Norberto y proseguiremos con las preguntas de los hondureños, ¿no? Sí, sí, Luce, y también quisiera preguntar acerca de las culturas que nos mencionaron los compañeros hondureños en el video que grabaron, ¿no? Nos mencionan que en Honduras pues, cuenta con culturas como los Pech, Tahuancas, Lencas, Tulupanes, Chortis, entre otros, ¿no? Y nos mencionan que el Estado no reconoce esas culturas, ¿no? Y mi pregunta va acerca de eso, ¿no? Si en la actualidad se desconoce a esas culturas o ya hay hay algún reconocimiento legal por parte del Estado hondureño, ¿no? Pues Norberto, el olvido sigue, no se les reconoce. De hecho, ahorita en Honduras tenemos un problema que se llama las sedes, que son, en pocas palabras, Yardel, si me escuchas, trata de desactivar tu cámara, a ver si tenés mejor señal de internet. Bueno, creo que Yardel estaba mencionando las sedes, que, bueno, ustedes saben que en todos los países latinoamericanos se ha tratado de imponer desde afuera una especie de industria. En algunos países le llaman ciudades modelo, aquí le han llamado sedes, etcétera, etcétera, en donde una X región se impone un tipo de industria europea o gringa y desde ahí operan ellos, con la diferencia de que en esa zona, en esa región industrial, pues obviamente se opera con leyes a lo muy interno de ellos, muy distintas a lo que es la Constitución de nuestro Estado, en el caso de Honduras. Eso trataba de mencionar por ahí. Y eso se ha venido en el transcurso de este año imponiendo por ahí en la zona insular, que es Islas de la Bahía, pues en la zona del Caribe, ¿verdad? Y entonces eso trataba de explicarles ahorita a Yardel, y bueno, por ahí ya regresó. Les mencionaba que trataba de introducir acerca de las sedes, ya les expliqué un poco qué son
cómo se han impuesto. Continuamos. Sí, les continúo contando que tengo problemas con el internet, está lloviendo aquí. Pues resulta que esas sedes vienen a comprar el territorio nacional. El territorio, el metro cuadrado vale $4. O sea, por si ustedes quieren venir a Honduras, vale $4. O sea, muy poquito dinero. Es el precio que le han puesto a todas esas comunidades indígenas del país. Seguimos con... Bueno, allí en esa zona donde se pusieron las sedes ahorita, que es entre la zona norte y la zona insular, que están las islas de la bahía, que son 3, Roatán, Utila y Guanaja, pues ahí hay 2 grupos étnicos. Y digo étnicos, no digo autóctonos, ven la diferencia, porque se refiere que son 2 grupos con influencia afrodescendiente, que son los garífunas y se les dice los isleños o negros de habla inglesa. Son grupos de influencia afrodescendiente. Los garífunas solamente hablan su lengua materna, en el caso también su lengua ancestral, y en el caso de los negros de habla inglesa, conocidos como isleños, también hablan, aparte de su lengua materna, hablan también hablan inglés, porque en esa zona, de una manera, los ingleses, en la época de la expansión, también ellos se ubicaron en esa zona y obviamente influenciaron con su idioma. Esos son otros grupos que se entonces, podemos hablar todavía. Entonces, bueno, pasemos a la otra parte para que no se nos haga tan largo el video y no tenemos problemas a la hora de comprimirlo y subirlo a las páginas. Sí, hasta vamos a conseguir hasta que el compañero se incorpore. Daisy, te pediría que tu micro, por favor. Y pues continúa Jimmy, ¿no? Les tocaría a ustedes decir unas preguntas, unos comentarios para proseguir con esta reunión, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, primero voy a hacer comentarios acerca de la obra de Arguedas. Me parece una obra fenomenal, dado que él trata en primer lugar de incorporar a su época elementos de la idiosincrasia cultura, en este caso pues la quechua, ¿no? Y de alguna manera entiendo yo por la lectura que él vivió prácticamente en la sierra, por así decirlo, y él comprendía bien. Hay escritores que hablan de ciertos grupos étnicos y no conocen su cultura, ¿cierto? Entonces, me parece interesante por ahí de él y me gusta porque él trata desde por así decirlo, un relato tradicional quechua del zorro de arriba y el zorro de abajo, lo cual nos indica que cada más o menos 2500 años, tengo entendido yo, dentro de esa tradición, especie de leyenda, tradición oral, se encontraban estos 2 zorros cada 2500 años y empezaban a conversar acerca de la situación actual de Perú, ¿no? Y por lo menos, ahorita estoy hablando con mayor propiedad porque en el grupo anterior yo les hice esta pregunta antes de decir lo que estoy diciendo ahora, para estar seguro de que no estuviese diciendo algo anacrónico, fuera de su cultura. Entonces me decían ellos que sí. Y entonces obviamente platicaban. De alguna manera, pues, el zorro de arriba representa la región, la sierra, por así decirlo, parte alta, y la parte del zorro de abajo, pues, representa la zona de la costa, ya que obviamente la forma de vida, el estilo de vida es muy distinto, la condición económica es muy distinta, la cosmovisión de vida que ellos tienen de Perú es muy distinta, no solo de Perú, sino acerca de la vida misma. Muy distinta porque, en el caso de Honduras, cuando uno ve estos grupos, como los tulupanes que les he mencionado, que viven en una zona que se llama la Montaña de la Flor, que aquí donde yo estoy, en la capital, Tegucigalpa, queda aproximadamente a unos 40 kilómetros, 50 kilómetros. Hay que subir a una zona, obviamente a una montaña, la Montaña de la Flor, donde es muy difícil acceder vía
vía transporte normal. Hay que buscar un transporte especial para su vida. Entonces, la cosmovisión de vida de ellos es distinta. ¿Por qué? Porque los elementos que los influencian son distintos. Las relaciones sociales que ellos tienen en esa comunidad son distintos. Ahí está el anciano, en el caso de, les contaré que en el caso de aquí en Honduras, el cacique que murió a los 113 años, en el 2014, 16 por ahí, si no me equivoco, el cual tuve la oportunidad de conocer en el 2012 yo, don Cipriano Martínez, pues me contaba pues la forma en cómo ellos tratan de mantener su cultura, se casan entre ellos mismos. En esa comunidad específica que se llama, San Juan, pues la mayoría son apellido Martínez, porque tratan de contraer matrimonios, es un tipo de endogamia dentro de su cultura, para poder mantener sus propios elementos culturales. Entonces, la forma de vida en la región pues, del Zorro de Arriba, por así decirlo, es muy distinta a cuando ya en la zona, por ejemplo, de abajo, en donde yo veo, por ejemplo, en el final del tercer capítulo, en donde hay un diálogo allí de don Ángel y don Diego, que más o menos yo interpreto, corrígeme si estoy equivocado, que podría asimilarse por el tipo de literatura que utiliza Arguedas, que se podría decir que son el zorro de arriba y el zorro de abajo, hablando un poco. En el caso de don Ángel, pues es el encargado de la fábrica de pescado en el Chimbote, en esa fábrica, pues obviamente donde ha sido más industrializada. En el caso de don Diego, pues que tiene una visión muy distinta, entonces dialogan ellos. En el caso veo que uno de los dos toma, en algún momento de la narrativa de la obra, toma pues ciertas características del zorro, entonces yo interpreto pues, que se trata de eso. Pero ya fuera de todo esto, de esta imaginación interesante, maravillosa, de cómo Arguedas trata de incorporar todos estos elementos de su cultura, también al mismo tiempo un lenguaje ya moderno, pues me parece interesante que él muestra un celo, una identidad por lo suyo. ¿Okay? Entonces, la crítica de él, interpreto yo que es a esa especie de sincretismo que se da allí en el desarrollo va comentando él, ¿verdad? En el comentario 1, comentario 2, diálogo 1, diálogo 2, porque él ve, por ejemplo, hay un ejemplo ahí donde a él lo invitan a un cierto teatro chileno y él llega, ¿verdad? Y pues ve que a la hora de desarrollarse todas las obras en ese lugar, unas danzas supuestamente chilenas, él ve que no son así. Él conoce bien la idiosincrasia, conoce bien la cultura andina y se da cuenta que no. Por ejemplo, aquí en Honduras hay un baile de los garífunas que se llama punta, la punta. Entonces, cuando una persona que es garífuna ve que supuestamente están tocando este ritmo punta y es distinto, él inmediatamente lo interpreta, sabe que no es eso. Entonces, él trata de identificar ahí esto que se llama proceso de sincretismo, en el cual a la hora de una expresión cultural o una manifestación artística se dan elementos de afuera y elementos propios. Entonces, es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad hondureña y latinoamericana, que hay una mezcla, ¿verdad?, de expresiones culturales en la que vemos, por ejemplo, yo he visto esto, a un, por ejemplo, aborigen, a un indígena, al mismo tiempo, rezando algo del cristianismo, por ejemplo, orando según la cosmovisión religiosa del cristianismo, pero luego lo ves orando, por ejemplo, algo de sus ancestros. Lo veo, por ejemplo, veo a Lenca en Honduras, que mencionaba a mi compañero Santos Verde, yendo a la catedral o al templo protestante, y luego lo ves siendo parte de un ritual que se conoce como la vara alta, por ejemplo, con comidas lencas, con elementos lencas, y entonces eso es lo que vemos un sincretismo. Entonces, dado eso, es bien complicado a nuestra posmodernidad escapar de eso. Pero lo que yo mencionaba es lo siguiente, comentando a Sadi, que pues sí, de repente es difícil que podamos, como hay un dicho por ahí, que creo que es anónimo, es imposible evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí que hagan nido en tu cabeza. Es difícil en esta posmodernidad escapar de la influencia que tenemos, ya no solamente de Estados Unidos o de Europa, sino ya de otras culturas surcoreanas. Si ustedes se fijan, los coreanos
los chinos nos están influenciando de una manera, y son países con un modelo mixto o un modelo comunista, etcétera, etcétera. Ya no se trata de izquierda ni de derecha, se trata, creo que la identidad es algo muy personal, propio, y propio. Por ejemplo, no sé dentro de ustedes, pero en el grupo anterior habían chicas que al mismo tiempo eran de una X o Y grupo étnico y estaban estudiando en una universidad en la capital. De repente ellos son, en esas relaciones sociales diarias, están sometidas no sometidas, quizá voluntariamente, o no es porque nadie las obligó a ir a la universidad, pero ahí al mismo tiempo ellas tienen sus cosas muy privadas de sus grupos, de su cosmovisión étnica, que practican a diario y de la cual se sienten orgullosos. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando de repente empezamos a poner como dos puntos o dos corrientes de pensamiento así como que se atacan unas a otras y eso lo quiere resolver todo. Y si se fijan en el fondo, lo que hay son intereses políticos, grupos políticos, por ejemplo, agrupando, arropando en sus brazos a grupos étnicos, movimientos indígenas, movimientos ambientalistas, movimientos feministas, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo eso lo que hay son intereses políticos, porque a la hora de estar en el poder no hacen nada distinto de lo que hizo el otro gobernante con un pensamiento distinto. Eso lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en países aquí nomás en Bolivia, o sea, no estamos bien. O sea, para mí es bien importante que podamos nosotros tener ese discernimiento de lo. Para mí la palabra identidad no tiene, sí tiene que ver con identificarse con nuestros ancestros en cierta manera, pero no es la totalidad de lo que es la identidad, porque al mismo tiempo, tanto nosotros que somos mestizos, en mi caso soy mestizo, ¿verdad? Mezcla de español con indígena, o aquel que es originalmente pertenece a un grupo autóctono, tiene necesidades específicas que suplir hoy en día. Por ejemplo, ahorita mencionaba Paula que tiene un hijo, o sea, ella va a pensar primero en su hijo, no le importa a ella de repente ir a trabajar a un X o Y lugar, con tal de que obviamente no denigren su identidad física, ¿verdad? O psicológica, pero o sea, al final su identidad, la forma de vida que ella tiene, su pensamiento, su cosmovisión de vida es muy privada. Entonces, creo que lo colectivo es una cosa y lo privado es otra. A mí pues me parece interesante esta obra y sí se relaciona mucho con lo que vimos en Honduras, es lo mismo, o sea, en Latinoamérica se repiten los patrones en los que hay, por ejemplo, incluso en otras obras de geopolítica o de filosofía política, uno vemos que la palabra zorro se utiliza para definir a esos gobernantes astutos también, ¿verdad? Que saben cómo gobernar, saben cómo dominar a las masas, saben cómo utilizar elementos como la religión, elementos como incluso estas cosas de cómo identificar a estos movimientos que van surgiendo hoy en día, feministas, ambientalistas, indigenistas, etcétera, etcétera, para controlarlos, utilizarlos como una fuerza, pero a la hora de estar en el poder hacen algo distinto. O sea, su discurso es contrario a lo que hacen en la realidad. Son las realidades que vivimos, ¿verdad? Y claro, también resaltar el hecho de que sí, debemos ir buscando las formas de cómo irnos de repente evaluando, discriminando, echando a lo lejos lo que no nos sirve, el pensamiento que ha predominado eurocentrista o gringo, pero al mismo tiempo es una cosa que yo puedo hacer por mí mismo. En esta época en donde yo puedo leer lo que yo quiera, en donde yo puedo creer en lo que yo quiera, pues yo no sé al final realmente, porque muchas personas se quejan de que no pueden tener una identidad propia. Pues. Y lo que yo veo al final es que voluntariamente muchos, tanto de grupos indígenas, de grupos de X o Y, movimiento que representen, pues voluntariamente aceptan ciertas cosas que la modernidad nos ofrece. ¿Verdad? Pero yo pienso que la identidad pues, es algo muy personal, muy individual. Y esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, que está bien, mi forma, mi cosmovisión de vida, nadie me lo puede quitar. ¿Verdad? Entonces, eso es de alguna manera pues haciendo esa triangulación entre la obra y la realidad que vivimos en Honduras. Así tengo algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera obtener, no sé si tienen ustedes en PDF o algo, algún documento, alguna obra, donde pueda yo encontrarme esta tradición oral, por ejemplo, el zorro de arriba, el zorro de abajo, u otras que pertenecen a su cultura. ¿Podrías volver a
comentar lo que dijiste, por favor? Sí, digamos, voy a cambiar la pregunta un poco. Por ejemplo, digamos, bueno, ustedes cuando estuvieron en escuela, ahora que están ya en la universidad, ¿les compartieron a ustedes en algún momento, dentro, por ejemplo, en las clases de historia nacional, historia de Perú, no sé, acerca de, por ejemplo, de alguna obra en donde va a incluir a por ejemplo, esta narrativa del zorro de arriba y del zorro de abajo, pero desde el original, o sea, desde la tradición oral, por ejemplo, pertenece a quién, a los quechua, por ejemplo. ¿Les compartieron eso en algún momento en Historia de Honduras, en la escuela, Historia de Honduras, pero en Historia de Perú? ¿Compartieron esa narrativa del zorro de arriba y el zorro de abajo de la tradición de algún grupo étnico de ahí? Bueno, a tu pregunta, por mi lado, te puedo decir que no necesariamente el Zorro de Arriba o el libro de Arguedas, pero sí de otro autor representativo como es César Vallejo, por ejemplo, la obra de Paco Ayunque, ¿no? Donde también es ahí casi la misma temática, ¿no? Son cuentos más ligeros, más sencillos, pero bueno, es un poco a tu pregunta. Por mi lado, compañeras, ¿ustedes qué opinan? Me parece que había uno, pero no me recuerdo el nombre. No había mencionado, pero creo que era de Huarochirí, Dios de Huarochirí, algo así. Dioses Claro, y hay hombres de uno, Huarochirí, creo. ¿Cuál? sí, los dioses. Dioses y hombres de Huarochirí. Allí se menciona lo que es el zorro, este aspecto mítico, que se podría decir de alguna manera, que se encuentra también en la obra de Arguedas, ¿no? Es de allí de lo que Arguedas sacó la idea de los zorros, arriba y abajo. Muy bien. Otra pregunta es, a nivel educativo, ¿cómo está el sistema educativo allá, o sea, respecto a, o sea, en relación a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De la identidad? ¿Ustedes ven que en el sistema educativo, tanto dentro de la primaria, en la escuela, a nivel medio, en el colegio, en nivel superior, en la universidad, ustedes ven ahí que en la malla curricular, en los programas educativos, se incorporan lecturas que favorezcan a fortalecer la identidad nacional de Perú, en su caso? Bueno, yo te puedo responder respecto a ello. Uno, las mallas curriculares obedecen a cada gobierno, por decirlo así. Ya, segundo, en el gobierno o en la educación peruana, en los últimos años se ha incluido bastante el tema de inclusión social e identidad. Un punto, por ejemplo, la universidad donde estamos es bastante inclusiva e intercultural, ¿no? Por ejemplo, ahí enseñan quechua, algo que en otras universidades no enseñan, y ahora lo están haciendo, ¿no? O sea, sí estamos teniendo una revaloración de nuestra cultura, de nuestra identidad. Los últimos gobiernos lo están incluyendo en su programa. No se está dejando de lado ahora. Antes sí, pero ahora no. Ahora sí hay más inclusión, lo llaman inclusión, la famosa frase inclusión en todos los ámbitos. Sí, compañera Neida, ¿querías comentar? Ah, sí, yo quería contar una experiencia, más que todo yo no soy de Perú, pero de la provincia de Puno. Y en la escuela nos enseñaban, por ejemplo, en mi escuela nos enseñaron lo que es quechua, para escribir, hablar, y por eso es que yo puedo entender y un poco hablar lo que es el idioma nativo de quechua. Y también se implementan lo que son cuentos escritos en quechua, donde lo teníamos que leer. Entonces yo creo que esto ayuda a muchos niños a que no pierdan lo que es su lengua nativa.
Es lo que quería comentar. No sé si hasta ahora en la escuela que yo estudié se sigue implementando, pero los profesores, más que todo aquí en Puno, intentan incluir lo que es el idioma nativo de este lugar para que no se pierda. Bien, yo puedo destacar una diferencia, ¿ya? Acá yo siempre he vivido en la capital, Lima, pero en mi colegio es nacional, no nos ha enseñado lo que es el idioma quechua. Entonces, ¿cómo es, no? Los de provincia quieren rescatar, quieren seguir valorando su cultura, sus idiomas, enseñando a los estudiantes y prevaleciendo también el idioma quechua, ¿no? Mi familia también, mi mamá y mi papá saben hablar quechua, entonces, pero no, o sea, uno de mis hermanos sabemos hablar ni escribir, entonces creo que por una parte creo que debemos valorar lo que es nuestro, ¿no? Si alguien más tiene algún comentario. Sí, Jimmy. Sí, no, me queda muy clara, ¿no?, la respuesta. Realmente sí han tenido la suerte de encontrarse en el transcurso de su proceso educativo con algunas lecturas sobre su cultura. Y aquí pues voy a hacer una última pregunta. ¿Creen ustedes que la solución para ya sea fortalecer la identidad nacional de desempeño, nosotros pues, obviamente aquí les voy a escuchar a ustedes, que la solución para fortalecer la identidad nacional sea lo que plantean, por ejemplo, algunas corrientes de pensamiento ahorita, como lo que mencionaba, por ejemplo, el compañero Santos Yardelba, que por problemas de internet no está ahorita. ¿Cree usted que la solución sea rechazar todos aquellos que nos han venido, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, llámese algún modelo económico, caso del capitalismo, llámese pues, eurocentrista, por ejemplo, las ideas de pensamiento que nosotros heredamos, por ejemplo, en el caso de América Latina, Simón Bolívar, él habla mucho de eso. Aquí en Honduras, en Francisco Morazán, José Silva del Valle, heredaron ese pensamiento ilustrado francés, por ejemplo, de Montesquieu, Rousseau, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, eso obviamente es europeo. El modelo que vimos económico, político, pues, tanto neoliberal como capitalista, pues, nos ha venido cercano a Estados Unidos. Pues, obviamente a Estados Unidos llegó de Europa, ¿cierto? Pero ¿creen ustedes que rechazando todo, o sea, el rechazar todas estas ideas sea la solución para poder fortalecer nuestra identidad nacional, o la identidad nacional tiene que ver con algo más profundo que asuntos así materiales o ideas externas a nosotros mismos? Bien, compañera Sadit, alzaste la mano. Sí, bueno, yo considero que rechazar no es la manera. De alguna u otra forma ya está este tipo de construcción social ya es parte de nuestra vida, ¿no? Así que rechazarla no es la manera. Considero que son más, hay que tomarlo como aportes, y de esos aportes nos van a ayudar a fortalecer esta identidad, quizá agregando algunos elementos o quizá también quitando otros que generan que se pierda esa identidad, ¿no? Sí, yo comparto la idea de Sadit. En la actualidad tenemos mucha influencia, como mencionó Jimmy, de los coreanos, de Estados Unidos y todo eso, pero creo que valorar lo nuestro y respetar, pero sin discriminar, o sea, está bien, sus gustos son del K-pop y todo eso, pero creo que como ciudadanos debemos valorar la cultura de otro país y también valorar nuestra propia cultura, ¿no? Y bueno, eso sería mi aporte. Sí, Paula.
Sí, yo comparto la idea de ambas compañeras de ustedes. Eh, yo considero que eh, para que esa identidad esté acá en cada uno de nosotros, debemos primero amar nuestro país, debemos amar. Para eso debemos conocerlo también. Entonces, parte de ello, la educación tiene mucho que ver. Desde pequeños nos enseñan, bueno, yo soy docente de educación inicial y practicante, y desde pequeños los estudiantes, las docentes, debemos inculcar eso en realidad, ¿no? De las mínimas formas, como eh, poniendo un poco de lado, porque muchas veces, por ejemplo, este mes morado es eh, fin de mes, todo el mundo está esperando el fin de mes para celebrar el Halloween, ¿no? Y nos olvidamos de la fiesta que tenemos nosotros acá los peruanos, que es la fiesta de la canción criolla. Entonces, en muchas escuelas celebran el Halloween y dejan de lado esta fiesta que nos identifica, ¿no? Que es la fiesta de la canción criolla, de la música criolla. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestras familias, porque nuestras familias también nos dicen, desde pequeños le dicen, ¿no? A los niños, vamos a celebrar Halloween, nos vamos a disfrazar, todo esto, ¿no? Pero desde ahí se pierde, pues, ¿no? Entonces también es responsabilidad de la familia y de de las escuelas, ¿no? Y principalmente a los docentes, ¿no? Inculcar eso, este amor y la valoración que debemos tener en nuestro país, ¿no? Bueno, eso es todo. Bien, Jimmy, Ok. Bueno, hemos tenido un buen tiempo. sí, y no sé, al momento de conversar esto se me vino la idea de que la Navidad, creo que la Navidad no es propio de acá, de nuestro país, sino es de otro lado, ¿no? Y como es algo así, más o menos tengo la idea de que lo hemos acostumbrado a celebrarlo cada año, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, por supuesto. Por supuesto es algo. Si buscamos el origen, pues, imagínate, nos remontaríamos al Imperio Romano, con un trasfondo judeo, bueno, cristiano más que todo, y que se fue fortaleciendo, pues obviamente en los primeros años de la Edad Media, sobre todo en la época conocida como la patrística. Sí, no, no es propio. Que a mí me llama mucho la atención que yo trato de ser más profundo en mis análisis. Hay mucha gente que anda en movimientos, como te digo, incluso yo conozco, yo con propiedad, de hecho trabajo de campo, amigos misquitos, hay una de aquí afrodescendiente que se llama, son los misquitos que están pues en la zona eh, del este de Honduras, ¿verdad? En zonas, en aquella época cuando vinieron los españoles, los ingleses se pelearon por esa zona, una zona que no se podía entrar hace más de 500 años atrás, en la época de la expansión europea. Claro, tú los ves a ellos, ves garífunas, un amigo músico, yo soy músico que es garífuna, tengo algunos conocidos de otras etnias, y ellos pues los ves participando de eventos propios de su cultura, pero al mismo tiempo los ves disfrutando de cosas propias de la modernidad, plataformas de películas, series, no las voy a mencionar porque no me han pagado publicidad, redes sociales X o Y, tecnología, o sea, es un asunto y gente que está en movimientos feministas, indigenistas, ambientalistas, pero al mismo tiempo están disfrutando de todo lo que nos da la modernidad. Para mí el asunto de la modernidad, de la identidad, como lo que decía, es tan profundo que yo he visto personas, por ejemplo, mira los monjes del Tíbet, para ellos cuidar de su identidad propia, realmente lo que ellos creen, en esencia, no en discursos, simplemente discursos que suenan así como, que yo estoy en contra del sistema, no, ellos viven una vida ascetista, o sea, están viviendo apartados en la mayor parte posible de la modernidad y de la industria, de todo lo que vemos hoy en día, que sean referentes de la posmodernidad, y ellos viven su vida
consigo mismos. Entonces, eso nos tocaría hacer para poder realmente decir que tenemos una identidad pura, casta. Entonces, es algo que nos queda ahí para reflexionar. Algunos de mis compañeros por ahí dicen que yo estoy aparte, que soy partidario del sistema, de derecha y que no sé qué. No, es que simplemente yo también soy muy realista, pues. Trato no solamente de ser muy simple en mi análisis. Bueno, los malos son los de izquierda, los buenos son los de la derecha, o los buenos son los de la derecha y los malos son los de la izquierda. El comunismo es malo y el capitalismo es bueno. No, hay cosas más profundas. Creo que esas cosas profundas y valiosas realmente tienen que ver conmigo, con lo que yo veo, lo que yo valoro, las ideas que yo tengo. ¿Verdad? Entonces, interesante el tema, nos estaríamos aquí muchas horas para eso, pero sí, con lo de Navidad, pues, en mi caso yo lo celebro, le saco el lado bueno, una oportunidad que tengo vacaciones y estoy con mi familia, y disfruto con mi familia, normalmente nos vamos a la zona del campo, donde tenemos familia, comemos allá elotes, tomamos leche pura de la vaca por fin, cuajada, mantequilla, frijoles, realmente, o sea, apartado de la tecnología, del celular, etc. Entonces, depende del punto de vista de cómo lo veo. Pero al final realmente yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo. O sea, lo que yo digo tiene que ser coherente con lo que yo hago. Y eso realmente es identidad. Y tiene que ver con el valor que tengo a mí mismo. Bueno, de mi parte, creo que nos hemos extendido, pero bueno, muy interesante el tema. Muy interesante el tema. Entonces, demos unas palabras finales, ¿verdad? Qué lástima que Santos Yardel se nos salió por asuntos de internet. Me gustaría escucharles a ustedes, luego hacemos un cierre. Sí, ya para finalizar las conclusiones o reflexiones, compañera Daisy. Sí, miren, bueno, la conversación ha sido muy interesante, escuchar lo que piensan ustedes, mis compañeras. Bueno, yo he llegado a las siguientes conclusiones. Primero que nada, que como países, estando dentro de Latinoamérica, no tenemos una identidad y que somos consumistas, que asimilamos fácilmente lo que lo que los otros países nos venden, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un ejemplo, la cultura china, ¿no? El K-pop, por ejemplo, el rock, que es británico, estadounidense, ¿no? O sea, asimilamos muy rápido y somos consumistas. Nuestros países o Latinoamérica no tienen una cultura como la que tiene China. Por ejemplo, China sí tiene ciertas, bueno, ellos, por ejemplo, allá no vas a ver que ellos escuchen, por ejemplo, nuestra música, no vas a permitir que, no, ellos, por ejemplo, no aceptan a los católicos, ¿no? Si hay una religión que va a llegar a algo, ellos ahí mismo como que la desaparecen o la limitan. Eso es uno. Entonces, lo otro es que estamos inmersos dentro del capitalismo y como el resultado de ello es la pérdida de identidad que estamos teniendo. Ya, fácilmente asimilamos, eso me queda claro. Que en algunos países como en el Perú estamos teniendo ya la inclusión social y por el lado de ustedes todavía están en camino o están en proceso, ¿no? Pero creo que ambos tenemos un camino largo por recorrer. Tenemos varios comunes denominadores. Por ejemplo, tenemos la corrupción. En Honduras, en su país de ustedes, en el nuestro, hay corrupción. Y compartimos que la corrupción no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Tenemos la migración. Un común denominador es la migración. Ustedes ahí de las zonas de los indígenas migran, aquí también migran, de la costa, de la sierra, todos migran. Al final yo creo que el ser humano siempre ha migrado, todos hemos migrado. Es más, Latinoamérica es producto en gran parte de la migración, ¿no? Porque nosotros somos indios, indígenas, y si es que tenemos el tono de piel, por decirlo, es por un cruce que hubo, ¿no? Producto de los que llegaron. Otra conclusión es que nosotros somos un país tercermundista, ¿no? Entonces, los europeos sobre todo, están más adelantados. Ellos vienen y, bueno, imponen, ¿no? Puede ser sus políticas, sus reglas, N cosas, ¿no? Bueno, al final, yo creo que
hay mucho por recorrer. Y creo que lo más bonito es que tenemos riquezas, a nivel Latinoamérica tenemos riquezas que están por explotarse. Y creo que tal vez el hecho de ser tercermundista no nos deja no estamos tan mal. Simplemente creo que es un tema de que nuestras autoridades tienen que ordenar, nuestras autoridades o los grupos políticos tienen que tener un plan. Yo considero que cada gobierno que ingresa no tiene un plan. Considero que a nivel Perú el único gobierno que tuvo un plan fue el de Alan García. ¿Por qué? Porque en su primer gobierno él fue el único que visionó el tren eléctrico. Si ustedes ven en otros países el tren eléctrico es ya, digamos, ya están en otras fases, digamos. Él tenía esa visión de hacer un país diferente, lo cual se quedó truncado, ¿no? Y recién en Perú tal vez podemos ver tren eléctrico, podemos ver un poco nuestros medios de comunicación un poco más sofisticados, ¿no? Entonces, eso es algo de lo cual carecen todos los partidos políticos, y los partidos políticos tarde o temprano van a llegar al poder, y si no tienen una proyección de país, vamos a continuar en lo mismo. Pero bueno, esperemos que el estar en el mundo capitalista globalizado, estos partidos políticos, nosotros como ciudadanos, escojamos bien, ¿no? Creo que más la tarea está en nosotros como ciudadanos que esperar de otros. Esa es mi conclusión, compañeros. Lucy, te doy paso. Sí, y tienes razón, ¿no? Creo que los de Grupo de Poder, como había mencionado nuestro compañero, de que son corruptores, ¿no? No diré los de afuera son corruptores hacia acá, este grupo de poder, ¿no? Y pues creo que ellos deben aceptar, o sea, conocer su identidad, valorar la identidad de acá Perú para que pueda gobernar, ¿no? Para un mejor país. No somos ricos y tanto hondureños como peruanos tenemos tantas riquezas que lastimosamente no ha sido bien valorada, ¿no? Bien, Jimmy, te doy pase para ya terminar con la reunión. Bien, muchas gracias. Como última reflexión, pues, yo soy de los que he analizado que es difícil, es complejo, como se pretende, construir una identidad nacional homogénea en una sociedad que es heterogénea, donde muchos pensamos, o sea, la mayoría pensamos distinto y tenemos intereses distintos. Y eso no es algo así que lo estoy diciendo a la ligera. Hay estudios antropológicos, sociológicos que muestran bueno, y la praxis nos muestra eso, la realidad social nos muestra lo individuales que somos como seres humanos, como parte de esta sociedad. Y la única forma que se podría como tener una identidad propia, así como acercarse a lo homogéneo posible, sería desde una dictadura, como en China comunista, por ejemplo, en donde lo que dice el Estado, eso se hace. Si piensas diferente, pues tienes consecuencias, ¿verdad? Que ustedes obviamente ya han leído. Y entonces eso es la única manera, porque en una sociedad como esta, que pretende ser democrática, por ejemplo en Honduras, hay intereses de sectores muy distintos, muy heterogéneos, muy diversos. Conciliar eso en una unidad solo sería a través de una voz. Normalmente cuando uno es la voz de una sociedad, eso se llama dictadura. Eso es lo que miramos normalmente en los países que han tenido una forma de modelo, que sea político, económico o de otra índole en Latinoamérica. Entonces, por aquí nos quedaríamos porque ya tenemos hora 30 minutos, creo, si no me equivoco. Y por mí ha sido un gusto. Espero que sigamos compartiendo, ¿verdad? Ahí tenemos los números y todo. Si tienen algún documento por ahí que me puedan facilitar a mí para leerlo, para conocer un poco más sobre Perú, pues a mí me gustaría, y leo de verdad. De igual manera, ahí les podremos compartir literatura hondureña. Y bueno, ha sido
un agradable momento de reflexión. Entonces, de mi parte, muchas gracias, saludos. Voy a cortar por aquí ahora la grabación y la estaré compartiendo pronto ahí el enlace para que ustedes lo utilicen para sus fines académicos. Así que de mi parte, chicos y chicas, un gusto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.